Sus manos temblaban mientras sostenía el paño de limpieza. En el despacho más lujoso de Polanco, donde las decisiones movían millones, María sabía algo que ninguno de esos hombres poderosos imaginaba. Un secreto que, si lo revelaba, podría costarle todo lo que tenía. Pero si callaba, destruiría al único hombre que alguna vez la había tratado con dignidad. El reloj marcaba las 4 de la tarde. En 30 minutos, Ricardo Monterrosa firmaría el contrato que lo dejaría en la ruina. Y ella, una simple empleada doméstica que ganaba apenas lo suficiente para mantener a sus 3 hijos, era la única persona en todo el mundo que podía detenerlo. María cerró los ojos y rezó. Dios mío, dame fuerzas para hacer lo correcto, aunque me cueste todo. Porque a veces, la fe no se trata de esperar milagros. Se trata de convertirte en el milagro que alguien más necesita. Cuando entró a esa sala llena de trajes caros y miradas de desprecio, cuando se acercó al oído del millonario, y susurró esas 3 palabras que cambiarían todo, María no sabía que estaba a punto de vivir algo que ninguna historia podría inventar. Porque lo que sucedió después desafió todas las reglas que el mundo impone sobre quién merece ser escuchado y quién no. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la bondad, suscríbete ahora para no perderte historias reales que restauran la esperanza en la humanidad. ¿Y si te dijera que una mujer que limpiaba pisos en una mansión de Polanco guardaba en su corazón un poder capaz de salvar un imperio de miles de millones? ¿Y si te dijera que esa misma mujer, invisible para todos, sería la única capaz de ver la verdad cuando los poderosos estaban ciegos? María Sánchez se levantaba cada día a las 5 de la mañana en su pequeño cuarto de la azotea. Desde la ventana, podía ver cómo la Ciudad de México despertaba con su caos característico, pero allá abajo, en Xochimilco, sus 3 hijos comenzaban otro día sin ella. 12 años había trabajado en la residencia Monterrosa. 12 años de limpiar, ordenar, servir, existir en las sombras de una vida que nunca sería suya. Pero María no era ordinaria, aunque el mundo la tratara como si lo fuera. Cada noche, antes de dormir, sacaba de su buró una imagen de la Virgen de Guadalupe gastada por los años y las lágrimas. Y rezaba. No por riquezas. No por comodidades. Rezaba por sus hijos, para que estudiaran, para que tuvieran las oportunidades que ella nunca tuvo. Rezaba por la familia Monterrosa, aunque ellos jamás supieran que alguien los incluía en sus oraciones. En esa casa de 3 pisos, con jardines que parecían sacados de una revista, y obras de arte que valían más que todo lo que María ganaría en su vida, ella era parte del paisaje. Los Monterrosa no eran crueles, simplemente eran indiferentes. Así es como funciona el mundo para millones de personas como María. Sirven, trabajan, sacrifican, y la sociedad simplemente mira a través de ellas como si fueran transparentes. Pero aquí está el secreto que María guardaba sin saberlo. A veces, Dios coloca a las personas precisas en los lugares exactos en el momento justo. Y a veces, son precisamente los invisibles quienes pueden ver lo que los poderosos no ven. Porque cuando vives en las sombras, aprendes a observar. Cuando todos te ignoran, tus ojos y oídos captan verdades que otros jamás notarían. María no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de colisionar con un destino que cambiaría todo. Una conversación que no debía escuchar. Una verdad que no debía conocer. Una decisión que no debería ser suya. Pero cuando Dios te pone en el camino de alguien, no es coincidencia. Es propósito. Ricardo Monterrosa era un hombre que el mundo admiraba. A sus 58 años, había construido un imperio empresarial que daba empleo a miles de familias. Hoteles, restaurantes, empresas de construcción. Su nombre aparecía en las revistas de negocios, sus opiniones movían mercados. Pero en su propia casa, el señor Monterrosa era solo otro rostro que María saludaba con respeto cada mañana. Esta es la historia de cómo una mujer sin poder enfrentó a los poderosos. De cómo la fe de una persona sencilla salvó a alguien que el mundo consideraba intocable. De cómo un susurro cambió el destino de 2 vidas que nunca debieron cruzarse, pero que Dios unió con un propósito divino. ¿Qué harías tú si supieras algo que podría salvar a alguien, pero revelarlo te costara todo? ¿Tendrías el coraje de María? Porque lo que está a punto de suceder te mostrará que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, sino en la fuerza del corazón cuando decide hacer lo correcto contra todo pronóstico. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe. Y comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Porque lo que María estaba a punto de descubrir en ese despacho de caoba y cristal cambiaría su vida de maneras que ni siquiera Dios podría haberle revelado en sus oraciones más profundas. Era un martes ordinario cuando lo extraordinario irrumpió en la vida de María. Las 2 de la tarde en la residencia Monterrosa. El sol de marzo entraba por los ventanales del 2.º piso, creando patrones de luz sobre los pisos de mármol que María acababa de pulir. Había aprendido la rutina perfectamente después de 12 años.
Los martes, el señor Monterrosa trabajaba desde casa, encerrado en su despacho con reuniones virtuales que duraban horas. María subía la escalera con su carrito de limpieza, el mismo de siempre. Productos de limpieza, paños, un par de guantes de goma. Su uniforme gris la hacía prácticamente invisible, como un fantasma que se movía por la casa cumpliendo su labor sin interrumpir la vida de sus patrones. Así era todos los días. Así había sido siempre. Pero ese día, algo era diferente. Cuando María se acercó al despacho del señor Monterrosa, escuchó voces elevadas. No era normal. El señor Ricardo era un hombre mesurado, educado, que jamás alzaba la voz. María dudó frente a la puerta de madera tallada. Sabía que debía regresar más tarde, esperar a que terminara la reunión. Pero la señora Monterrosa le había dado instrucciones específicas esa mañana. El despacho debía quedar impecable antes de las 4, cuando llegarían invitados importantes. María tocó la puerta suavemente. Nadie respondió. Las voces continuaban, mezcladas con risas que a María le parecieron extrañas. Risas que no sonaban alegres, sino burlonas. Tocó nuevamente, un poco más fuerte. Nada. Con el corazón un poco acelerado, María giró el picaporte lentamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros. El señor Monterrosa estaba de espaldas, mirando hacia la ventana, con su teléfono en altavoz sobre el escritorio. No la había visto entrar. Y entonces María escuchó las palabras que cambiarían todo. El hombre fue claro, la voz salía del teléfono con una seguridad que helaba la sangre. Hablaban de un contrato. De documentos que el señor Monterrosa firmaría el viernes. Documentos que, según esas voces, transferirían el control de sus empresas a sus socios. Pero no era una transferencia voluntaria. Era una trampa. Los hombres al otro lado de la línea reían mientras explicaban cómo habían manipulado las cláusulas. Cómo el señor Monterrosa, confiando en la lealtad de 20 años de sociedad, no revisaría los detalles. Cómo firmaría su propia ruina pensando que estaba expandiendo su imperio. María se quedó paralizada detrás de la puerta entreabierta. Su mano apretaba el carrito de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El corazón le latía tan fuerte que temía que el señor Monterrosa pudiera escucharlo. Y entonces llegó el momento más terrible. Una de las voces preguntó si Ricardo sospechaba algo. Otra voz, más grave, respondió con desprecio. Ricardo Monterrosa es un buen hombre, demasiado bueno, demasiado confiado. Jamás imaginará que sus socios más cercanos, los padrinos de sus hijos, los hombres con quienes ha compartido éxitos durante 2 décadas, están a punto de despojarlo de todo. María sintió que el piso se movía bajo sus pies. Retrocedió lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cerró la puerta con la misma suavidad con que la había abierto. El señor Monterrosa nunca supo que ella había estado allí. Nunca supo que alguien más conocía ahora el secreto que destruiría su vida. María caminó hacia el baño de servicio del segundo piso. Cerró la puerta y se sentó en el piso frío de azulejo. Las manos le temblaban incontrolablemente. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Qué debía hacer con esa información? En su mente, 1000 pensamientos chocaban entre sí como olas en una tormenta. Si decía algo, ¿quién le creería? Ella, una empleada doméstica, acusando a empresarios poderosos de una conspiración. Sonaría ridículo. Peor aún, podría perder su empleo. Y sin este empleo, ¿cómo mantendría a sus hijos? ¿Cómo pagaría la escuela de Daniela, los medicamentos de su madre, la renta de la casa en Xochimilco? Pero si callaba. Si callaba, el señor Monterrosa perdería todo. Un hombre que, aunque distante, siempre había sido justo con ella. Que le había dado trabajo cuando más lo necesitaba. Que le había permitido llevar comida a casa cada vez que sobraba de las cenas familiares. Que una Navidad, cuando María mencionó que su hijo necesitaba lentes, simplemente le entregó un sobre con dinero sin esperar nada a cambio. María cerró los ojos y apretó las manos juntas. Virgen de Guadalupe, ¿qué hago? Dame una señal, por favor. No sé si tengo el derecho de meterme en esto. No sé si tengo la fuerza. Durante los siguientes 3 días, María vivió en un infierno silencioso. Cumplía con sus tareas mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Veía al señor Monterrosa desayunar con su esposa, reír con sus hijos en la cena, trabajar confiado en su despacho. Y cada vez que lo veía, María sentía un peso en el pecho que la ahogaba. El viernes se acercaba. El día de la firma. El día en que Ricardo Monterrosa firmaría su propia sentencia sin saberlo. El miércoles por la noche, María no pudo dormir. Se levantó de su cama en la azotea, y salió a mirar las estrellas sobre la Ciudad de México. El aire fresco de la madrugada le cortaba la cara, pero ella apenas lo sentía. ¿Conoces una mujer tan fuerte como ella? Cuéntanos su historia en los comentarios. Porque lo que María no sabía es que esa misma noche, mientras ella luchaba con su conciencia bajo las estrellas, el destino ya había puesto en marcha algo que ella no podría detener.
Una cadena de eventos que la obligarían a elegir entre su seguridad y su alma. Entre el silencio cómodo y el coraje doloroso. Y cuando el jueves amaneció, María despertó con una certeza aterradora en el corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que no había vuelta atrás. El jueves amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el tormento en el corazón de María. Se levantó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez sus oraciones fueron diferentes. No eran las palabras mecánicas de la rutina. Eran el grito desesperado de alguien que busca respuestas en medio de la oscuridad. Señor, no soy nadie para hacer esto. Soy solo una mujer que limpia pisos. ¿Por qué pusiste este peso sobre mis hombros? ¿Por qué yo? María bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno de la familia Monterrosa. Sus manos se movían por memoria, cortando fruta, preparando café, tostando pan. Pero su mente estaba muy lejos de allí. Estaba en Xochimilco, con sus hijos. Daniela, su hija mayor de 16 años, que soñaba con estudiar medicina. Miguel, de 14, que amaba las matemáticas. Y Sofía, la pequeña de 11, que aún creía que su mamá era una superheroína por trabajar en una casa tan grande. Si María perdía este empleo, perdía todo. Las mensualidades de la escuela. Los medicamentos para la artritis de su madre. La renta de la casa humilde pero digna donde vivían. Todo dependía de este salario que ella se había ganado con años de servicio silencioso. A las 8 de la mañana, el señor Monterrosa bajó a desayunar. María le sirvió su café exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Buenos días, María, dijo él sin levantar la vista del periódico. Buenos días, señor, respondió ella con una voz que le salió temblorosa. Ricardo Monterrosa levantó la mirada. Por primera vez en 12 años, realmente la miró. ¿Se encuentra bien, María? Sí, señor, solo un poco cansada. No trabaje tanto, necesitamos que esté saludable. Esas palabras simples, dichas sin pensar, atravesaron el corazón de María como una flecha. Necesitamos que esté saludable. No era afecto personal. Era la preocupación práctica de un empleador por su empleada. Pero aún así, era más consideración de la que María había recibido en años. Y en ese momento, algo se quebró dentro de ella. María salió de la cocina y subió nuevamente a su cuarto en la azotea. Cerró la puerta y se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Y por primera vez en 3 días, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir. No puedo hacerlo sola. Si tengo que hablar, dame las palabras. Si tengo que callar, dame paz. Pero por favor, no me dejes sola en esta decisión. Y entonces, en el silencio de esa habitación diminuta, María sintió algo que no podía explicar. No fue una voz audible. No fue una visión celestial. Fue algo mucho más profundo. Una certeza que llenó su pecho como agua fresca en el desierto. No estás sola. Nunca has estado sola. Te puse en este lugar por una razón. Confía. María se secó las lágrimas y se levantó. Su cuerpo todavía temblaba, pero algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ya no la paralizaba. Porque ahora sabía que no estaba cargando ese peso sola. Esa tarde, mientras limpiaba el despacho del señor Monterrosa, María vio sobre el escritorio los documentos que sellarían su destino. Una carpeta de piel negra con el logo de la empresa. Dentro, el contrato que Ricardo firmaría mañana a las 4 de la tarde. María miró hacia la puerta cerrada. El señor Monterrosa estaba en una reunión en la planta baja. Nadie la veía. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. No entendía la mayoría de los términos legales. Las palabras complejas bailaban frente a sus ojos. Pero no necesitaba entenderlo todo. Ya sabía lo que significaba ese documento. Era la sentencia de muerte del imperio de un hombre bueno. María cerró la carpeta y terminó de limpiar el despacho. Pero antes de salir, hizo algo que nunca había hecho. Se acercó al escritorio y dejó allí, junto a la carpeta, una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba en el bolsillo de su uniforme. No sabía por qué lo hizo. Tal vez era una oración silenciosa. Tal vez era un símbolo de la protección que ella deseaba para ese hombre que estaba a punto de ser traicionado. O tal vez era simplemente la forma de María de decir que, aunque el mundo no la viera, Dios sí la veía. Y lo que estaba a punto de hacer, lo hacía bajo su mirada. Esa noche, María llamó a sus hijos desde el teléfono público de la esquina. Escuchar sus voces le partió el corazón. «Mamá, ¿cuándo vienes a visitarnos?», preguntó Sofía con esa inocencia que solo los niños poseen. «Pronto, mi amor, pronto». Cuando colgó el teléfono, María se quedó parada en la calle, viendo pasar los coches. Personas que iban y venían, cada una con sus propias batallas, sus propios secretos. ¿Cuántas veces había Dios puesto a alguien en el lugar correcto en el momento correcto? ¿Cuántas veces las personas ordinarias se habían convertido en ángeles sin saberlo? El viernes llegó más rápido de lo que María hubiera querido. Despertó con el estómago revuelto y las manos sudorosas.
Se vistió con su uniforme gris, se peinó el cabello en una trenza apretada, y bajó a cumplir con sus tareas como todos los días. Pero hoy no era como todos los días. A las 10 de la mañana, los socios comenzaron a llegar. Hombres en trajes impecables, relojes que costaban más que el salario anual de María, sonrisas que no llegaban a sus ojos. María le servía café y bocadillos, invisible como siempre. Nadie la miraba. Nadie sospechaba que esa mujer humilde conocía su secreto. Las 4 de la tarde se acercaban. ¿Qué harías tú en su lugar? Queremos saber tu opinión sincera. María estaba en la cocina cuando escuchó el reloj de la sala dar las 3:30. 30 minutos. En 30 minutos, Ricardo Monterrosa entraría a su despacho con sus socios, y firmaría el documento que cambiaría su vida para siempre. María se quitó el delantal. Se lavó las manos. Se miró en el pequeño espejo del baño de servicio. La mujer que le devolvía la mirada tenía 42 años, arrugas alrededor de los ojos, manos ásperas de tanto trabajo. Pero en sus ojos había algo nuevo. Una determinación que venía de lo más profundo de su ser. No era valentía lo que sentía. Era fe. Fe en que Dios no la había puesto allí para ser testigo silencioso de una injusticia. Fe en que a veces, los más pequeños son llamados a hacer las cosas más grandes. Fe en que el miedo es real, pero el amor es más fuerte. María salió del baño y caminó hacia el despacho. Cada paso parecía durar una eternidad. El pasillo nunca había sido tan largo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían escucharlo. Y entonces llegó el momento. El momento en que María dejaría de ser invisible. El momento en que una mujer ordinaria se convertiría en extraordinaria. El momento en que la fe se convertiría en acción. Porque lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría la vida de Ricardo Monterrosa. Cambiaría la vida de María de maneras que ella jamás podría haber imaginado. Las 3:45. 15 minutos para que comenzara la reunión. María estaba de pie frente a la puerta del despacho, con la bandeja de café en las manos. Era su excusa para estar allí. Su razón para entrar. Pero sabía que una vez que cruzara esa puerta, una vez que abriera la boca, no habría vuelta atrás. Podía escuchar las voces al otro lado. Ricardo Monterrosa hablaba con uno de sus socios sobre el partido de fútbol del fin de semana. Conversación casual entre amigos de décadas. Amigos que estaban a punto de traicionarlo de la manera más cruel. María respiró profundo. Cerró los ojos por un segundo. Virgen de Guadalupe, acompáñame. Tocó la puerta. Adelante, dijo la voz del señor Monterrosa. María empujó la puerta con el hombro, sosteniendo la bandeja con ambas manos. La sala estaba llena de humo de puros caros, y el aroma del whisky que alguien ya había servido. 4 hombres estaban sentados en los sillones de piel. Ricardo Monterrosa estaba frente a su escritorio, revisando unos papeles. Ah, María, gracias, dijo Ricardo sin levantar la vista. Déjelo sobre la mesa, por favor. María colocó la bandeja sobre la mesa de centro. Sus manos temblaban tanto que las tazas tintinearon ligeramente. Uno de los socios la miró con indiferencia, y luego volvió su atención a su teléfono. Para ellos, María no existía. Era parte del mobiliario. María se quedó parada junto a la mesa. No se movía. Sabía que debía retirarse. Sabía que su trabajo allí había terminado. Pero sus pies no obedecían. Ricardo levantó la vista y la vio todavía allí. ¿Necesita algo más, María? Este era el momento. La encrucijada. El punto de no retorno. María abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El miedo la había paralizado completamente. Los ojos de los 5 hombres estaban ahora sobre ella. Esperando. Impacientes. María, insistió Ricardo con un tono de preocupación. Yo necesito hablar con usted, señor. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente pudiera detenerlas. A solas. El silencio en la habitación fue absoluto. Uno de los socios dejó escapar una risa incómoda. Ricardo, estamos en medio de algo importante aquí, dijo con un tono condescendiente. Quizás tu empleada pueda esperar. Pero Ricardo Monterrosa había visto algo en los ojos de María. Algo que lo hizo dudar. Esta mujer había trabajado para él durante 12 años sin jamás interrumpir, sin jamás pedir nada fuera de lo normal. Si estaba haciendo esto ahora, tenía que ser importante. Caballeros, ¿me dan un momento?, dijo Ricardo levantándose de su silla. Los socios intercambiaron miradas de incredulidad y molestia. Ricardo, la firma es en 10 minutos, protestó uno de ellos. Será rápido, respondió Ricardo mientras caminaba hacia María. Ricardo salió del despacho con María siguiéndolo. Cerraron la puerta detrás de ellos y caminaron hasta el pasillo vacío. Ricardo se volteó hacia ella con una expresión entre curiosidad y confusión. María, ¿qué sucede? ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a su familia? María sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo.
No podía llorar ahora. No cuando estaba tan cerca. Señor Monterrosa, yo no debería estar diciendo esto. Probablemente voy a perder mi trabajo por esto. Pero tengo que decirlo porque no puedo vivir conmigo misma si no lo hago. Ricardo la miraba con total atención ahora. Su expresión había cambiado de confusión a preocupación genuina. El martes pasado, continuó María con voz temblorosa, yo escuché algo que no debía escuchar. Fue sin querer, se lo juro. Pero ahora que lo sé, no puedo quedarme callada. ¿Qué escuchó, María? María respiró profundo. Este era el salto al vacío. La apuesta de todo o nada. Escuché una conversación telefónica, señor. Sus socios estaban hablando de un contrato. El contrato que va a firmar hoy. Y no es lo que usted cree que es. La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. ¿De qué está hablando? Están planeando quitarle todo, señor. El contrato tiene cláusulas escondidas. Van a tomar control de sus empresas. Lo escuché con mis propios oídos. Estaban riéndose de cómo usted confía en ellos. De cómo nunca revisaría los detalles porque son sus amigos. Ricardo se quedó inmóvil. Su rostro pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos. Incredulidad. Confusión. Enojo. Y finalmente, algo que parecía dolor. María, ¿está segura de lo que está diciendo? Esto es una acusación muy seria. Yo sé que suena imposible, señor. Yo sé que no tiene razón para creerme a mí en lugar de a ellos. Pero le estoy diciendo la verdad. Y si firma ese contrato sin revisarlo con alguien de confianza, alguien que no sea ellos, va a perder todo por lo que ha trabajado. Las manos de Ricardo se cerraron en puños a sus costados. Su mandíbula estaba tensa. Pero no era enojo hacia María. Era la lucha interna de un hombre que acababa de escuchar algo que su mente se negaba a aceptar. Son mis socios desde hace 20 años, dijo Ricardo en voz baja, casi para sí mismo. Los padrinos de mis hijos. ¿Por qué harían algo así? No lo sé, señor. Pero sé lo que escuché. Y sé que si no se lo decía, no podría vivir conmigo misma. En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? Deja tu predicción abajo. Ricardo miró hacia la puerta del despacho. Del otro lado estaban sus amigos, esperándolo. O al menos, las personas que él había creído que eran sus amigos. Luego miró a María. Esta mujer que había estado en su casa durante 12 años como un fantasma silencioso. Esta mujer que estaba arriesgando todo para advertirle. ¿Por qué me está diciendo esto, María?, preguntó Ricardo en voz baja. Sabe que podría despedirla por esta acusación si resulta ser falsa. Sabe que mis socios podrían hacer que nunca vuelva a conseguir trabajo en esta ciudad. ¿Por qué arriesgar tanto? María lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez en 12 años, no bajó la mirada. Porque usted ha sido bueno conmigo, señor. Porque cuando mi hijo necesitaba lentes, usted me ayudó sin que yo se lo pidiera. Porque cuando mi madre se enfermó, usted me permitió faltar sin descontarme el día. Y porque yo creo que cuando Dios te pone en un lugar donde puedes ayudar a alguien, no tienes derecho a quedarte callada solo porque tengas miedo. El silencio que siguió fue profundo. Ricardo Monterrosa miró a esta mujer humilde frente a él como si la viera por primera vez. Y en sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo en su mundo de negocios y poder. Vio honestidad pura. Vio sacrificio. Vio fe. Espéreme aquí, dijo Ricardo finalmente. Y entonces hizo algo que cambiaría todo. En lugar de regresar al despacho, sacó su teléfono y marcó un número. Javier, soy Ricardo. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Trae tus documentos legales. Tenemos un contrato que revisar. Javier Méndez era el abogado personal de Ricardo, un hombre que no tenía conexión alguna con los socios. Un hombre en quien Ricardo confiaba ciegamente. Ricardo volvió a mirar a María. Gracias, María. No sé si lo que me dice es cierto. Pero sé que usted cree que lo es. Y eso es suficiente para que yo verifique. María sintió que sus piernas casi cedían de alivio. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora todo estaba en manos de Dios. Ricardo regresó al despacho. María lo escuchó hablar con sus socios desde el pasillo. Caballeros, tenemos que posponer la firma. Ha surgido un asunto urgente que requiere mi atención inmediata. Las protestas fueron inmediatas. Voces elevadas. Insistencia. Presión. Pero Ricardo Monterrosa fue firme. La firma se pospone hasta que mi abogado personal revise cada cláusula del contrato. Si todo está en orden, firmaremos mañana. El silencio que siguió fue tenso. María, todavía en el pasillo, pudo sentir la tensión emanando de esa habitación. Y entonces supo que había tomado la decisión correcta. Porque los hombres inocentes no tienen nada que temer de una revisión. Pero los hombres culpables se delatan con su propio nerviosismo.
Lo que sucedería en las próximas horas revelaría una verdad que sacudiría el mundo de Ricardo Monterrosa hasta sus cimientos. Y María, la mujer invisible, sería la razón por la que un imperio no cayó en manos equivocadas. María subió a su cuarto en la azotea con las piernas temblando. Se sentó en el borde de su cama, y por fin dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. De liberación. Del peso insoportable que había cargado durante días y que finalmente había dejado salir. Abajo, en la residencia, podía escuchar el alboroto. Voces elevadas. Puertas cerrándose. Coches arrancando en el garaje. Los socios se habían marchado molestos, pero Ricardo había sido inflexible. No habría firma hasta que Javier Méndez revisara cada palabra del contrato. María no sabía qué sucedería ahora. No sabía si había hecho lo correcto o si acababa de cometer el error más grande de su vida. Pero una cosa era cierta. Ya no tendría que vivir con el peso de un secreto que podría haber destruido a un hombre bueno. 2 horas después, María escuchó que alguien tocaba la puerta de su cuarto. Se levantó rápidamente, se secó el rostro y abrió. Era la señora Monterrosa. María, mi esposo quiere hablar con usted. La está esperando en su despacho. El corazón de María dio un vuelco. Este era el momento. El momento en que sabría si había salvado a Ricardo Monterrosa o si había perdido todo. Bajó las escaleras con pasos lentos. Cada escalón parecía llevarse un pedazo de su coraje. Cuando llegó frente a la puerta del despacho, respiró profundo y tocó. Adelante, María. Entró y encontró a Ricardo sentado en su escritorio. Pero no estaba solo. Junto a él había un hombre mayor con lentes, vestido con un traje formal. Javier Méndez, el abogado. Sobre el escritorio estaban los documentos del contrato, marcados con notas en rojo. Muchas notas en rojo. Ricardo levantó la vista y la miró. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando o como si no hubiera dormido. Probablemente ambas cosas. María, siéntese por favor. María se sentó en la silla frente al escritorio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Javier ha revisado el contrato, comenzó Ricardo con voz calmada pero cargada de emoción. Usted tenía razón. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El contrato estaba lleno de cláusulas ocultas, continuó Ricardo. Escondidas en lenguaje legal complejo. Si lo hubiera firmado, habría transferido el 70% del control de mis empresas a mis socios. En 6 meses, habrían tenido el poder de expulsarme de mi propia compañía. Habría perdido todo. Mi negocio. Mi reputación. El futuro de mi familia. El abogado Javier intervino con voz seria. Es uno de los fraudes corporativos más sofisticados que he visto en 30 años de carrera. Estos hombres han estado planeando esto durante meses, quizás años. Si el señor Monterrosa hubiera firmado, habría sido irreversible. Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. María podía ver la tensión en sus hombros, el peso de la traición cayendo sobre él como una montaña. 20 años, dijo Ricardo con la voz quebrada. 20 años de amistad. De confiar en ellos como hermanos. De construir juntos. Y todo era mentira. Se volteó hacia María con lágrimas en los ojos. Usted me salvó, María. Una mujer a quien yo apenas conocía. A quien nunca le pregunté sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Usted arriesgó todo por mí cuando mis propios amigos me traicionaban. María sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Yo solo hice lo correcto, señor. Lo que cualquier persona con un corazón decente habría hecho. No, María, la interrumpió Ricardo acercándose a ella. Lo que usted hizo requirió un coraje extraordinario. Usted sabía que podía perder su empleo. Que podríamos no creerle. Que mis socios podrían tomar represalias contra usted. Y aún así habló. Eso no es solo hacer lo correcto. Eso es heroísmo. Ricardo regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó un sobre. María, yo no sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Pero quiero empezar con esto. Le extendió el sobre. María lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad, casi se desmaya. Señor, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. No es suficiente, respondió Ricardo. Usted me salvó de perder cientos de millones. Este cheque es apenas una fracción de lo que me habría costado su silencio. Pero hay algo más, continuó Ricardo sentándose nuevamente. Quiero que sepa que su trabajo aquí no corre peligro. De hecho, ya no quiero que sea empleada doméstica. María lo miró confundida. Quiero ofrecerle un puesto en mi empresa, dijo Ricardo. En el departamento de ética corporativa que voy a crear. Porque si algo me ha enseñado esta experiencia es que necesito personas honestas a mi alrededor. Personas que no tengan miedo de decir la verdad sin importar las consecuencias.
Personas como usted. ¿La fe verdadera tiene poder de cambiar destinos? Comparte tu reflexión con nosotros. María estaba en shock. No podía procesar lo que estaba escuchando. Un puesto en la empresa. Un cheque que cambiaría la vida de su familia para siempre. Todo porque había decidido hablar cuando habría sido más fácil callar. Señor Monterrosa, yo no tengo educación universitaria, dijo María con voz temblorosa. No sé nada de negocios o corporaciones. Pero sabe de integridad, respondió Ricardo. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Eso se lleva en el corazón. Y usted, María, tiene más integridad en su dedo meñique que muchos ejecutivos que he conocido en toda su carrera. El abogado Javier sonrió y asintió. Señora María, si me permite decirle, lo que usted hizo hoy no solo salvó un negocio. Salvó una familia. Los hijos del señor Monterrosa habrían perdido su herencia. Su esposa habría visto destruida la estabilidad de su hogar. Usted evitó todo eso. María se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo o incertidumbre. Eran lágrimas de gratitud. De asombro ante cómo Dios había convertido su acto de fe en algo tan hermoso. Ricardo se levantó y caminó hacia ella. Puso su mano sobre el hombro de María con una gentileza que ella nunca había experimentado de él. María, yo he aprendido algo hoy que nunca olvidaré. He aprendido que el valor verdadero de una persona no se mide por su posición social o su cuenta bancaria. Se mide por la fuerza de su carácter cuando enfrenta la decisión más difícil. Y usted, una mujer a quien el mundo consideraría ordinaria, ha demostrado ser extraordinaria. Esa noche, María subió a su cuarto en la azotea por última vez como empleada doméstica. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y rezó como nunca había rezado. Gracias, Dios mío. Gracias por darme el coraje cuando más lo necesitaba. Gracias por poner en mi camino a alguien que necesitaba mi ayuda. Y gracias por mostrarme que cuando confiamos en ti y hacemos lo correcto, tú nunca nos abandonas. Pero la historia de María y Ricardo Monterrosa apenas comenzaba. Porque lo que sucedería en los días siguientes revelaría que el acto de valentía de María tendría consecuencias mucho mayores de las que cualquiera habría imaginado. Consecuencias que cambiarían no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de personas más. Porque cuando Dios decide recompensar la fe y el coraje, lo hace de maneras que superan todos los sueños. La noticia de lo que había sucedido en la residencia Monterrosa se extendió como fuego en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Ricardo no perdió tiempo. Con la evidencia del fraude en sus manos, presentó una demanda legal contra sus ex socios. Y lo que comenzó como una traición corporativa pronto se convertiría en uno de los escándalos más grandes del año en el mundo de los negocios. Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados. Reuniones. Llamadas de prensa. Ricardo Monterrosa estaba en el centro de una batalla legal que sacudiría imperios. Pero en medio de todo ese caos, Ricardo no olvidó a la mujer que lo había salvado. Una semana después del incidente, Ricardo llamó a María a su despacho nuevamente. Esta vez, cuando ella entró, encontró algo diferente. El ambiente era más cálido. Ricardo sonreía, y esa sonrisa alcanzaba sus ojos de una manera que María nunca había visto. María, siéntese por favor. Tengo noticias. María se sentó, aún incómoda con esta nueva dinámica donde era tratada como igual y no como empleada. He estado pensando mucho en lo que sucedió, comenzó Ricardo. Y me di cuenta de algo importante. Durante años, construí mi empresa rodeándome de personas impresionantes en papel. Títulos universitarios brillantes. Currículos impecables. Conexiones poderosas. Pero olvidé buscar lo más importante. El carácter. María escuchaba en silencio, sin saber a dónde quería llegar. Así que he tomado una decisión, continuó Ricardo. Voy a crear un programa en mi empresa. Un programa que le dé oportunidades a personas como usted. Personas trabajadoras, honestas, que tal vez no tuvieron acceso a educación universitaria, pero que tienen algo mucho más valioso. Integridad. Y quiero que usted lidere ese programa. María sintió que su corazón se detenía. Señor, yo no sé si puedo hacer algo así. Hace una semana tampoco sabía si podía enfrentarse a hombres poderosos para decir la verdad, respondió Ricardo con una sonrisa. Y sin embargo lo hizo. María, yo confío en usted. Y lo más importante, creo en usted. Esa misma tarde, Ricardo convocó a una reunión con su equipo ejecutivo. María estaba allí, sentada en una mesa donde antes solo limpiaba. Los ejecutivos la miraban con curiosidad y, algunos, con escepticismo apenas disimulado. Quiero presentarles a María Sánchez, anunció Ricardo a la sala. Ella será la directora de nuestro nuevo programa de desarrollo de talento interno. Y quiero que todos ustedes le den el mismo respeto y atención que me darían a mí. El silencio en la sala fue incómodo. Uno de los ejecutivos se atrevió a preguntar. ¿Cuál es el currículum profesional de la señorita Sánchez? Ricardo lo miró directamente.
Su currículum es 12 años de trabajo honesto. De levantar a su familia con dignidad. Y de tener el coraje de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil y seguro quedarse callada. Ese es un currículum que ninguna universidad puede otorgar. Nadie volvió a cuestionar. Mientras tanto, la batalla legal contra los ex socios de Ricardo avanzaba rápidamente. Las pruebas eran irrefutables. El contrato fraudulento. Los correos electrónicos internos. Las conversaciones que habían quedado grabadas sin que ellos lo supieran. Los medios de comunicación seguían el caso con avidez. Y aunque Ricardo intentó mantener el nombre de María fuera de los reflectores, la verdad eventualmente salió a la luz. Una reportera logró descubrir que había sido una empleada doméstica quien había alertado a Ricardo sobre la conspiración. Y cuando esa noticia se publicó, algo extraordinario sucedió. La historia de María se volvió viral. Miles de personas se identificaron con ella. Empleadas domésticas. Trabajadoras de limpieza. Cocineras. Todas esas mujeres que trabajan en las sombras, que sostienen hogares ajenos mientras mantienen los propios. De pronto tenían una heroína. Alguien que les mostraba que su trabajo tenía dignidad. Que sus vidas importaban. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo. Si conoces una historia parecida en tu comunidad, cuéntala aquí e inspira a otras personas. Pero no todo era celebración. Los ex socios de Ricardo, desesperados y furiosos por haber sido descubiertos, intentaron atacar a María. Contrataron investigadores privados para encontrar algo en su pasado que pudieran usar contra ella. Difundieron rumores sobre su credibilidad. Intentaron pintarla como una empleada descontenta que había inventado todo por venganza. María vivió días de terror. No solo por ella, sino por sus hijos. Temía que estos hombres poderosos pudieran hacerles daño. Una noche, después de recibir una llamada amenazante anónima, María colapsó en su nueva oficina. Ricardo la encontró llorando, con la cabeza entre las manos. No debía haber dicho nada, sollozaba María. Ahora mis hijos están en peligro. Todo esto es mi culpa. Ricardo se arrodilló junto a ella. Escúcheme, María. Lo que usted hizo fue correcto. Y yo no voy a permitir que nadie le haga daño a usted o a su familia. Ya contraté seguridad privada para su casa en Xochimilco. Sus hijos están protegidos. Y estos hombres van a pagar por lo que hicieron. Ricardo cumplió su palabra. No solo proporcionó seguridad, sino que sus abogados presentaron cargos adicionales contra los ex socios por intimidación y amenazas. La presión se volvió insoportable para ellos. Y 2 semanas después, sucedió lo inevitable. Los 3 ex socios aceptaron un acuerdo. Devolverían todo lo que habían intentado robar. Pagarían una indemnización millonaria. Y lo más importante, admitirían públicamente su culpa. El día que se anunció el acuerdo, Ricardo organizó una reunión con todo su equipo. Y allí, frente a cientos de empleados, hizo algo que nadie esperaba. Pidió que María subiera al estrado con él. Quiero que todos conozcan a esta mujer, dijo Ricardo con voz firme. María Sánchez no solo salvó esta empresa. Nos enseñó una lección que nunca debimos olvidar. Que el verdadero valor de una persona no está en su título o su salario. Está en su voluntad de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. La sala completa se puso de pie y aplaudió. María, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió algo que nunca había sentido en su vida. Se sintió vista. Se sintió valorada. Se sintió digna. Pero lo que ni María ni Ricardo sabían es que su historia estaba a punto de tomar un giro aún más hermoso. Un giro que probaría que cuando Dios recompensa la fe, lo hace de maneras que nadie puede imaginar. 3 meses habían pasado desde aquel viernes que cambió todo. María ya no vivía en el cuarto de la azotea. Ricardo le había conseguido un apartamento digno cerca de la oficina, y cada fin de semana podía regresar a Xochimilco a ver a sus hijos sin el agotamiento de las jornadas interminables. Su nuevo trabajo era desafiante pero gratificante. Cada día aprendía algo nuevo. Y cada día confirmaba que había tomado la decisión correcta al hablar. El programa que María lideraba comenzó a dar frutos extraordinarios. Decenas de personas que trabajaban en puestos de limpieza, mantenimiento y servicios en las empresas de Ricardo recibieron oportunidades de capacitación. Muchas de ellas, como María, demostraron tener talentos que nadie había descubierto simplemente porque nadie se había molestado en mirar. Pero algo más estaba sucediendo. Algo que nadie había anticipado. La historia de María había inspirado a otras personas en situaciones similares. Empleados que habían presenciado fraudes en sus lugares de trabajo comenzaron a denunciarlos. La valentía de una mujer había creado una ola de honestidad que se extendía por toda la ciudad. Un día de octubre, María recibió una visita inesperada en su oficina. Una mujer mayor, elegantemente vestida, pidió hablar con ella. Me llamo Elena Fuentes, se presentó la mujer. Soy directora de una fundación que apoya a mujeres trabajadoras. He seguido su historia con gran interés, señora María. Y quiero proponerle algo.
La propuesta era extraordinaria. La fundación quería que María fuera la vocera de una campaña nacional que visibilizara el trabajo y la dignidad de las empleadas domésticas en todo México. Su historia ha tocado millones de corazones, explicó Elena. Pero más importante, ha demostrado que estas mujeres no son invisibles. Que merecen respeto, oportunidades y reconocimiento. Queremos que usted ayude a cambiar las leyes que protegen a trabajadoras como usted lo fue. María estaba abrumada. Hace apenas unos meses, era una mujer que limpiaba pisos en silencio. Ahora le estaban pidiendo que fuera la voz de millones. No sé si soy la persona indicada para esto, dijo María con humildad. Usted es exactamente la persona indicada, respondió Elena. Porque vivió esa realidad. Porque conoce el sacrificio. Y porque tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando todo estaba en su contra. María aceptó. Y lo que sucedió después fue hermoso. Durante los siguientes meses, María viajó por todo México compartiendo su historia. No como una celebridad buscando atención, sino como una mujer humilde que quería inspirar a otras a nunca subestimar su propio valor. En cada ciudad que visitaba, cientos de mujeres se acercaban a ella. Le contaban sus propias historias. Sus luchas. Sus sacrificios. Y María escuchaba cada una con el mismo respeto y atención que ella deseaba que le hubieran dado durante años. Pero el momento más conmovedor llegó cuando María regresó a Xochimilco para dar una charla en la escuela de sus hijos. Sus 3 hijos estaban sentados en primera fila, mirándola con orgullo. Daniela, Miguel y Sofía veían a su madre de una manera completamente nueva. Ya no era solo la mamá que trabajaba lejos. Era una heroína. Una mujer que había enfrentado gigantes y había ganado. María comenzó su charla con voz temblorosa. Durante años, yo pensé que mi trabajo no importaba, dijo a la audiencia de estudiantes y padres. Pensé que porque limpiaba pisos en lugar de sentarme en una oficina, mi vida tenía menos valor. Pero Dios me enseñó algo hermoso. Me enseñó que Él no mide nuestro valor por nuestra posición social. Nos mide por el contenido de nuestro corazón. Y que a veces, Él pone a las personas más ordinarias en situaciones extraordinarias porque sabe que tendrán el coraje de hacer lo correcto. La sala estaba en completo silencio. Yo no soy especial, continuó María. No soy más inteligente que ustedes. No soy más valiente. Solo soy una mujer que decidió escuchar la voz de su conciencia en lugar del miedo. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Cuando terminó, la audiencia completa se puso de pie para aplaudir. Pero lo que más conmovió a María fue ver a sus hijos corriendo hacia ella, abrazándola con una fuerza que casi la derriba. Mamá, eres mi heroína, susurró Sofía entre lágrimas. Y en ese momento, María supo que todo había valido la pena. Cada día de trabajo duro. Cada noche lejos de sus hijos. Cada momento de miedo cuando decidió hablar. Todo había tenido un propósito. ¿Arriesgarías todo por tu familia? Deja un sí o un no en los comentarios. Mientras tanto, Ricardo Monterrosa también estaba experimentando su propia transformación. La traición de sus socios le había enseñado una lección dolorosa pero necesaria. Había pasado décadas rodeándose de personas impresionantes en apariencia pero vacías en carácter. Ahora, su prioridad era diferente. Buscaba personas con integridad. Con valores. Con el tipo de honestidad que no se compra ni se vende. Y transformó su empresa para reflejar esos valores. Implementó políticas de puertas abiertas donde cualquier empleado, sin importar su posición, podía reportar irregularidades sin miedo a represalias. Creó programas de desarrollo que daban oportunidades a personas sin educación formal pero con talento y ética de trabajo. Su empresa se convirtió en un modelo a seguir. Y todo porque una mujer humilde había tenido el coraje de susurrar 3 palabras. No lo firme. Un año después del incidente, Ricardo organizó una cena especial. Invitó a María y a sus 3 hijos. Fue una velada íntima en su casa, la misma casa donde María había trabajado durante 12 años. Pero esta vez, María no estaba sirviendo. Estaba sentada a la mesa como invitada de honor. Durante la cena, Ricardo se levantó para hacer un brindis. María, quiero que sepa que usted cambió mi vida, dijo con la voz cargada de emoción. No solo salvó mi empresa. Salvó mi fe en la humanidad. Me recordó que todavía existen personas buenas en este mundo. Personas que eligen hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Y por eso, tengo algo para usted. Ricardo sacó un sobre y se lo entregó a María. Esto es una beca completa para sus 3 hijos. Universidad. Maestría si así lo desean. Todo pagado. Porque usted sacrificó años de su vida para darles un futuro. Y ahora, yo quiero ayudar a hacer ese futuro realidad. María no pudo contener las lágrimas. Sus hijos tampoco. En esa mesa, 2 familias que el destino había unido de la manera más extraordinaria celebraban no solo un rescate empresarial, sino un rescate del alma. Porque al final, esta no era solo la historia de cómo María salvó a Ricardo.
Era la historia de cómo ambos se salvaron mutuamente. Ricardo del fraude y la traición. María de una vida de invisibilidad y falta de reconocimiento. Dios los había puesto en el camino del otro con un propósito. Y ese propósito se había cumplido de la manera más hermosa posible. Han pasado 3 años desde aquel viernes que cambió todo. Y si visitas hoy las oficinas corporativas de Grupo Monterrosa, verás algo extraordinario. En el vestíbulo principal, hay una placa de bronce. No conmemora una fusión exitosa ni un récord de ventas. Conmemora a una mujer. Una mujer que enseñó que el verdadero éxito se mide en integridad, no en números. La placa dice simplemente: en honor a María Sánchez, quien nos recordó que el coraje verdadero a veces viene en los paquetes más humildes. María ya no trabaja directamente para Ricardo. Ahora dirige su propia fundación, una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres trabajadoras a acceder a educación, oportunidades laborales y protección legal. Cientos de mujeres han pasado por sus programas. Muchas han cambiado sus vidas completamente. Sus hijos florecieron. Daniela estudia medicina en la UNAM, cumpliendo el sueño que María siempre tuvo para ella. Miguel está en la Facultad de Ingeniería, destacando en matemáticas tal como su madre siempre supo que lo haría. Y Sofía, la pequeña que alguna vez pensó que su mamá era una superheroína solo por trabajar en una casa grande, ahora sabe que su madre es heroína por razones mucho más importantes. La madre de María ya no tiene que preocuparse por el dinero para sus medicamentos. Vive cómodamente en una casa que María pudo comprarle, pasando sus días cuidando un jardín, y agradeciendo a Dios por haber escuchado sus oraciones. Y María, esa mujer que alguna vez fue invisible, ahora es reconocida en las calles. No como celebridad, sino como símbolo. Un símbolo de que importa quién eres, no dónde estás. De que la bondad y la fe son recompensadas. De que Dios ve a todos, especialmente a quienes el mundo ignora. Ricardo Monterrosa también cambió. Su empresa prosperó de maneras que nunca había imaginado, no porque se enfocara solo en ganancias, sino porque se enfocó en personas. Descubrió que cuando construyes una cultura basada en valores reales, el éxito financiero viene como consecuencia natural. Pero lo más importante, Ricardo descubrió algo sobre sí mismo. Había estado tan ocupado acumulando riqueza que había olvidado acumular riqueza del tipo que realmente importa. Conexiones humanas genuinas. Gratitud. Humildad. María le había enseñado todo eso. Hasta el día de hoy, cada año en el aniversario de aquel viernes, Ricardo y María se reúnen para cenar. Ya no es una relación de empleador y empleada. Es una amistad profunda forjada en el fuego de una prueba extraordinaria. En una de esas cenas, Sofía, que ahora tiene 14 años, le preguntó a su madre algo que había estado pensando. Mamá, ¿alguna vez tienes miedo de que todo esto desaparezca? ¿De que volvamos a como era antes? María sonrió y tomó la mano de su hija. Hijita, lo que tenemos ahora son bendiciones que agradezco cada día. Pero lo que tenemos aquí, señaló su corazón, eso nunca podrá desaparecer. Porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes. Está en quién eres cuando nadie está mirando. En las decisiones que tomas cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Y esa riqueza, mi amor, esa nadie te la puede quitar. La historia de María Sánchez nos enseña algo que este mundo necesita recordar desesperadamente. Que no existen personas ordinarias. Solo existen personas que aún no han descubierto lo extraordinarias que pueden ser cuando se atreven a escuchar su conciencia por encima de su miedo. Nos enseña que Dios no pone a las personas en lugares por accidente. Cada uno de nosotros está donde está por una razón. Y a veces, esa razón es ser la voz que habla cuando todos los demás callan. Ser la luz que brilla cuando todo está oscuro. Ser el coraje que actúa cuando todos los demás se paralizan. La fe de María no era una fe pasiva que esperaba milagros caer del cielo. Era una fe activa que entendía que a veces nosotros somos el milagro que alguien más está esperando. Y cuando decidimos ser ese milagro, cuando decidimos actuar con integridad incluso cuando nadie nos está mirando, cuando elegimos hacer lo correcto aunque nos cueste todo, Dios no nos abandona. Él multiplica nuestra valentía. Transforma nuestro sacrificio en bendición. Y nos muestra que valió la pena. Hoy, María Sánchez es una de las voces más respetadas en México en temas de justicia laboral y dignidad humana. Pero si le preguntas qué es lo que más valora de todo lo que ha logrado, no te hablará de reconocimientos ni de éxitos. Te hablará de aquella noche en la azotea, cuando sintió el llamado de Dios diciéndole que confiara. Te hablará del momento en que decidió que su miedo no sería más grande que su fe. Y te dirá que ese momento, ese salto al vacío confiando en que había una red esperándola abajo, fue el momento más importante de su vida. Porque ese fue el momento en que dejó de ser invisible. No porque el mundo finalmente la vio. Sino porque ella finalmente se vio a sí misma. Se vio como Dios siempre la había visto. Valiosa. Poderosa. Digna. Capaz de cambiar el mundo.
Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras como María. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. Porque tal vez, solo tal vez, hay una María en tu vida que necesita escuchar que su voz importa. Que su coraje tiene poder. Que su fe puede mover montañas. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? Deja tu comentario. Queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Una batalla que hemos ganado. Un momento en que la fe venció al miedo. La historia de María nos recuerda que el plan de Dios es perfecto. Que Él nunca llega tarde. Que las personas correctas están en los lugares correctos en el momento correcto. Y que cuando confiamos en Él y actuamos con integridad, Él nos recompensa de maneras que superan todos nuestros sueños. Porque al final, no se trata de cuánto dinero tienes en el banco. Se trata de cuánto amor tienes en el corazón. No se trata de cuán alto llegaste en la escala social. Se trata de cuántas vidas tocaste en el camino. No se trata de cuán exitoso fuiste según el mundo. Se trata de cuán fiel fuiste según Dios. María Sánchez lo entendió aquella noche bajo las estrellas en la azotea. Y ese entendimiento cambió no solo su vida, sino las vidas de todos los que la conocieron. Porque cuando una persona decide vivir con integridad, esa decisión crea ondas que se expanden hacia el infinito. Toca corazones. Transforma realidades. Inspira a otros a ser valientes también. Y así es como cambiamos el mundo. Una decisión correcta a la vez. Un acto de coraje a la vez. Una persona fiel a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras como Carmen. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por creer que historias como la de María importan. Gracias por ser personas que valoran la fe, la integridad y el coraje. Nos vemos en la próxima historia de fe y superación. Porque mientras haya personas como María en el mundo, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, habrá milagros. Que Dios bendiga tu camino como bendijo el de María. Y que encuentres el coraje para ser el milagro que alguien está esperando.